Muy buenos días a todos. Gracias por la presentación, María del Mar. Un gusto estar aquí esta mañana acompañándonos para hablar de un tema de suma importancia, del cual realmente poco se habla. Se habla más en estos espacios académicos, pero en los espacios públicos, culturales, políticos, poco se habla y más bien siempre se llama la atención de esta apertura, esta pseudo-apertura que se ha dado con ciertas garantías. Pero para poder entender la garantía del habeas corpus es importante primero entender los derechos que están detrás. ¿Por qué se ha ideado esta garantía constitucional en protección justamente de las personas privadas de la libertad? Tenía preparada una presentación, no sé si es que me podrían, por favor, esta presentación va a tener una estructura en la que primero les voy a conversar este va a ser el contenido de esta presentación. Primero vamos a hablar de las personas bajo custodia del Estado. Cuando hablamos de habeas corpus, vamos a entender por esta los panelistas, vamos a siempre referirnos a personas privadas de la libertad que por su condición están bajo la custodia del Estado y es justamente el Estado el garante de sus derechos. Aquí hablaremos un poco de cómo estas personas son un grupo de atención prioritaria, cuál es el principio de trato humano que se les tiene que dar desde el Estado y justamente caminar hacia este ideal resocializador que desde la... de la población carcelaria y la perspectiva de para finalmente hablaremos de cuál es la solución que se ha dado. Pero además señalar que voy a mencionar aquí es de mi criterio personal, no representa de siquiera la Constitución y es importante de educación de eventos académicos. Bien, la siguiente, por favor. Las personas privadas de la libertad son personas que están bajo custodia del Estado que garantice el cumplimiento efectivo de sus derechos constitucionales previstos en de hecho, se ve que las personas privadas de libertad recibirán una especial protección por parte del Estado. Hay tres momentos en los que se ve la debilidad y es el más débil. Cuando empieza el proceso y el más débil es al control y a las entidades. Por lo tanto, el Estado no puede reducirse al mismo nivel de criminalidad, por así decirlo, de esta persona a la que está sancionando por una conducta. Malaría entonces el Estado en tratar mal a las personas privadas de libertad a las que están. Es por eso que se habla que dentro de esta atención que tiene que brindar el Estado, se tiene que aplicar lo que en tratados internacionales se conoce como el principio del trato humano. Un principio recogido en el artículo 25 de la Declaración Americana, en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los
principios y buenas prácticas de protección de personas privadas de la libertad de las Américas, el Pacto Internacional de Derechos Políticos, nos habla justamente de que este principio del trato humano lo que busca es que el Estado brinde dignidad a la persona privada de la libertad. Que esta persona no reciba así su castigo, digamos, su consecuencia como por la comisión del delito, pero que esta privación de libertad, este método en el que se aplica la privación de libertad, no excedan los niveles de sufrimiento más allá de lo que es inherente a la reclusión. Las personas privadas de la libertad lo único que tienen restricción es su libertad, pero no quiere decir que se les ha privado de sus derechos humanos, de su derecho a la dignidad, de su derecho digamos, a la protección, a la salud, a una serie de derechos, y por eso es que la persona privada de libertad tiene que ser tratada humanamente, con toda la magnitud de lo que la dignidad humana es. Y esto nos da paso a que este manejo o esta aplicación de la dignidad humana respecto de la persona vaya encaminado a buscar justamente una rehabilitación social. Una rehabilitación social mirada desde una perspectiva de una oportunidad, de un servicio puesto a la persona que está privada de libertad en aras de que es útil para la sociedad. Entonces, lo que se busca justamente con la rehabilitación social es que se aseguren condiciones que puedan permitir que la persona privada de libertad pueda volverse a insertar en el sociedad, ¿no? Esto es lo que tiene que pasar entonces con una persona a punto de desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a tener un poco uno por uno. ¿Qué es lo que nos relata la prensa? Centros penitenciarios del país no garantizan condiciones básicas como agua, salud y alimentación. Human Rights Watch alerta que puedan darse masacres carcelarias en Ecuador debido al descontrol de cárceles de Ecuador sin control efectivo por parte del Estado según informe de seguridad. Miren los medios que lo reportan. Ecuador, más de 40 muertos tras un botín carcelario. Finalmente, masacres carcelarias y 2.330 asesinatos en el año más sangriento de la región. Estas personas que están bajo custodia del Estado están viviendo esto. Y así lo recordarán. Veamos unos datos importantes. Voy a tomar como punto de partida el año 2014, que es justamente la expedición del Código Penal, del cual podemos hablar mucho de sus beneficios, pero también de cómo ha incidido, ¿no? La reforma penal que en su momento tuvo el propósito de codificar en un solo cuerpo normativo varias normas de carácter penal, incluyó nuevos delitos, nuevas sanciones penales, aumentógenas, y incluyó otras que ya eran anacrónicas, pero también incluyó algunas restricciones que quieren que la persona acusada pueda tener mayores garantías. Entonces, miren, a partir del año 2014, la población carcelaria pasó de ser de 23.531 privados de libertad, con un porcentaje de hacinamiento de 4%, se incrementó hasta el 2021 a 37.347 personas privadas de libertad, lo que da como consecuencia 23.79% de hacinamiento. Y esto es con corte al año 2021. Cada vez esto sigue incrementando, ¿no? La ¿Cómo está compuesta esta población carcelaria? Tenemos algunos datos, ¿no? En referencia al grupo de delitos, dentro de los delitos más recurrentes por los que han sido privados de la libertad de las personas, son en primer lugar los delitos relacionados con drogas. Con esto tenemos que esto es el 28.19%. Delitos contra la propiedad, el 26.17%. Si ustedes se dan cuenta, solamente en estos dos grupos, en estos dos que vemos, carcelario o penitenciario, ya tenemos más del 50% de la población. Esto contribuye a al menos al 50% de ese hacinamiento, ¿no? De ahí se incluyen en delitos sexuales, inviolabilidad de vida, delitos de la persona y otros delitos de transgresiones, que por supuesto tienen un rango menor, ¿no? Un porcentaje.
¿Cómo es el estado procesal de estas personas que están privadas de la libertad? Apenas el 57.92% de las personas privadas de la libertad está con una sentencia. Esto quiere decir que 39.14% de estas personas están en proceso. Es decir, todavía no se ha desvanecido. Sin embargo, ya están formando parte de ese número de hacinamiento y probablemente de esa fundación. Los fundamentales apenas significan el 1.40%, y las personas que están entendidas por apremio el 1.40%. ¿Cuál es la capacidad instalada para mantener a estas personas? Es de 30.169 personas privadas de libertad que pueden estar en estos centros. Pero como tenemos un hacinamiento de 18.98%, tenemos una población carcelaria de 38.744 personas que, como vieron en la gráfica anterior, aumentó porque ya estamos hablando de 5%. Entonces, al menos tenemos un 8% más, casi un 9% más, de la capacidad instalada de personas que están en el centro de referencia. ¿Qué es lo que se ha hecho frente a esto? Pues, respuestas. Perdón, este dato me estaba olvidando. Este hacinamiento está controlado por estos grupos. Desde el componente de bandas criminales que están en el centro de rehabilitación social, realmente son, en muchos casos, los que tienen pertenecen a estas bandas criminales. Águilas, bomberos, ventos, fatales, lagartos, motín, lobos, negros, tiburones, una serie de bandas criminales que están ahí, aprovechándose de ese hacinamiento. ¿Cuál ha sido la respuesta entonces que ha dado el Estado? Vamos primero con reformas penales, porque siempre se señala que el problema son de las leyes. Ustedes habrán escuchado que en medios de comunicación, incluso en sus locales, la respuesta es: la ley es tramposa, la ley es pro delincuente, la ley está promoviendo la delincuencia. ¿Qué es lo que se ha hecho? En el 2014 se expide el Código Orgánico Integral Penal. Este Código Orgánico Integral Penal, como les decía, no muchos delitos, pero incluyó 77 nuevas conductas penales y incluyó restricciones. Dentro de estas inclusiones también, en muchos casos, aumentó ya, mantuvo las penas privativas de libertad, que ya había una dosimetría penal bastante pobre en el Código Penal anterior, y en este Código Penal lo reprodujo y lo aumentó. Porque la inclusión, momento, política, era que no se va. Se mantengan y se firme. Ya vimos qué pasó a partir de la elección del 2014 del Código Penal. Pese a que incluyeron estas conductas penales, en el Código Penal, penal se atacó en primera instancia un problema grave, que era justamente las sanciones respecto de delitos. Teníamos como precedente la ley 108, que era una ley, la ley de drogas, que era una ley bastante cuestionada por sus vulneraciones a garantías procesales principalmente, y a esa determinación de delitos que dejaban que las conductas penales abiertas que dirían que los juzgadores apliquen. Esto fue un, digamos, esto fue un buen estímulo. También se otorgaron algunos impulsos, la y, digamos, de alguna forma, en el 2014 también se incluyeron las escalas de sanción de los delitos. Una escala, de modo que no se reciba la misma sanción de personas que estaban prohíbe la criminalización de muchas de las personas que están en derecho de consumidores. Entonces, estas buenas prácticas que se adoptó fueron de alguna forma abolidas de cuando se incluye la reforma de la ley de la droga, se buscaba una situación a ese consumo problemático. Pero lo que se hizo en las situaciones anteriores fue justamente modificar el código en las escalas, y lo que se hizo fue aumentar la pena en función de
Mientras menos cantidad tenía, él iba a la escala más baja, aumentó a 2 escalas. Y eso hizo que la pena, obviamente, se iba a tener. Pero en el cuadro anterior teníamos más del 26% de los sociedades de la solo. En el 2019, en el 2019 también se hicieron varias reformas de la y lo principal que se incluyó y particularmente bien es a la restricción de los cambios de remuneración. En el libro tercero del Código Penal, cuando se habla de rehabilitación social, se permite que las personas con el cumplimiento del porcentaje de la pena y con el cumplimiento de un plan individualizado de la pena puedan acceder a regímenes de privación de libertad, a un régimen cerrado, a un enseñamiento, a un acceso con la finalidad de que esas personas se vayan poco a poco resocializando. Sin embargo, en 2019 se reformó esto y se puso mayores restricciones para el acceso a estos regímenes de rehabilitación social, lo que ha hecho que estas personas se deban mantener en el centro de rehabilitación y obviamente se siga aumentando. Esta ha sido la primera solución coyuntural que ha dado el Estado. La segunda situación o respuesta que ha dado el Estado es justamente la emisión de decretos estatales. Desde el año 2019 hasta la fecha se han emitido 7 decretos de estado de excepción, todos relacionados a hechos de violencia de los centros de rehabilitación. Para nadie es desconocido que han habido muertes, que han habido masacres, las personas cercenadas, y esto lo que ha generado es que el Estado pida constantemente a la Corte Constitucional el control de los decretos de estado de excepción. ¿Cuáles han sido las justificaciones que ha presentado el Ejecutivo frente a la función de los decretos de excepción? Es que ha habido un desbordamiento de las capacidades ordinarias del Estado, que se han detectado armas, celulares, artículos prohibidos, y siempre se ha reiterado el tema de la psicología. Frente a esto, la Corte Constitucional ha emitido algunos criterios. Primero, el siguiente, por favor. Primero, la Corte inició reconociendo que había un problema estructural que se había desbordado y que no era posible solucionarlo con la aplicación de un régimen. En primera instancia, la Corte lo reconoció. Esto es algo inédito y es posible que se otorgue se dé paso a este estado de excepción para que el Estado pueda controlar. Posteriormente, la siguiente, por favor. Posteriormente, ya la Corte consideró que el problema de violencia no era un hecho aislado, tenía raíces profundas que debían ser solucionadas desde el Estado y que efectivamente se había omitido generar políticas públicas eficientes que corrijan el problema. De esta forma, la Corte entonces ha advertido reiteradamente que la emisión de decretos de estado de excepción no constituye una medida idónea para enfrentar los problemas del centro de la social del país, y ha hecho fuertes llamados de atención hacia los funcionarios encargados del sistema para que se estructuren soluciones. Finalmente, la Corte, en sus últimos pronunciamientos, la siguiente, por favor, ha solicitado a otras instituciones que también hagan su trabajo. Lo que ha hecho es exhortar a la Asamblea Nacional, principalmente para que legisle en función de disminuir el hacinamiento, que no se siga pensando en penas más altas, más delitos y menos salidas de la pena. Y además le ha solicitado a la Defensoría Pública para que pueda hacer, en el marco de sus competencias, hacer el control de las personas privadas. Estas han sido, digamos, las respuestas coyunturales que ha dado el Estado, y como ustedes ven, la Corte Constitucional de alguna forma ya ha ido dando muestra de cuál es realmente la solución. Decretos de estado de excepción, por supuesto, no lo son, y la Corte ha empezado a hablar de soluciones de fondo. De hecho, tenemos la siguiente lámina. En la sentencia 365/18 que viene justamente de estas garantías de la red, ha hecho varias recomendaciones en estos de cooperación interinstitucional, reducción del hacinamiento, fortalecimiento de capacidades de personales de la rehabilitación social, el mejoramiento de infraestructura de servicios básicos, el respeto de garantías básicas de los intereses y el aseguramiento de presupuesto. Dentro de la cooperación
la Corte ha recomendado, primero, que el Ejecutivo diseñe política pública carcelaria que prevenga la violencia, la tortura, así mismo como los servicios de salud, la seguridad y las garantías básicas de las personas ciudadanas. A la Asamblea le ha exhortado, como ya había indicado, en el ámbito de sus funciones, hacer también la fiscalización del caso, pero además legislar en función de reducir el hacinamiento y dejar de pensar, digamos, en estas cosas que vinculan el elemento de pena, también agravan el problema. Y a la función judicial le ha solicitado que haga, pues, a través de personal judicial, el control de la ejecución penal. Y a la Defensoría del Pueblo el patrocinio en el marco de. Con respecto a la reducción de hacinamiento, lo que ha recomendado la Corte, recuerden que la Corte es un órgano constitucional. Por lo tanto, dentro de sus recomendaciones, de su jurisprudencia, lo que hace es exhortar, digamos, de alguna forma, indicar lo que se tiene que hacer, pero no es la que toma la decisión. Y justamente en esa línea, dentro de la reducción del hacinamiento, lo que ha señalado es que la privación de la libertad tiene que ser de última hora. Es decir, la última instancia o la última solución que se puede dar a un problema penal. Y para eso es importante también que se mantenga un expediente individual de cada persona privada de libertad para justamente ir viendo cuáles son sus condiciones en cierto caso que puedan acceder a los distintos regímenes de restitución. Con respecto al fortalecimiento de la capacidad del personal del sistema de rehabilitación social, ha solicitado que exista personal suficiente, no solamente en el ámbito de seguridad, sino de psicólogos, de médicos, de personas que ayuden justamente en la rehabilitación. La infraestructura de los centros, básicamente, es que haya servicios públicos, ¿no? Como vimos en la primera lámina, el diario La Hora recogía que en los centros no hay ni agua potable. Entonces, se necesita un trabajo coordinado con los GAT y, por supuesto, a todo esto lo que se necesita también es financiamiento. Esto nos hace repensar que la lógica del castigo debe cambiar. El castigo, como está visto ahora, es un mensaje de poder, una perspectiva donde hay una hegemonía social que lo que dicta como bueno o malo es lo que se reproduce al interior de la sociedad, ¿no? Esa injusticia social que se vive tanto afuera también se la reproduce al interior, y ahí vemos que las bandas de crimen organizadas son los suyos, y justamente aquello que pasa afuera también se reproduce en mayores dimensiones de la sociedad. Este mensaje lo que hace es, de alguna forma, decirle al procesado cuál es la consecuencia de su acto, pero también decirle a la sociedad que esté tranquilo. Es un mensaje de tranquilidad que realmente en la práctica no sucede, y por eso es que muchas veces se recurre a la materia penal para solucionar este problema, y vemos que esa no es la solución. Lamentablemente, este mensaje de castigo tiene una relación directa entre la marginalidad y la cárcel. La persona sentenciada que ingresa al centro de rehabilitación social ya proviene normalmente de un segmento marginado de la sociedad. Normalmente son personas que provienen de los sectores más pobres, porque ¿dónde hacen las redadas, por ejemplo, de droga? No las hacen acá en Canadá, las hacen exactamente en los barrios más pobres del país, ¿no? Donde justamente ahí es donde se va a capturar, y las personas viven una lógica, por supuesto, de marginación. Entonces, esta condición de pobreza lo que hace es más también agravar problemas sociales, y lo único que se usa son lógicas. Por ello, lo que se propende con la ejecución penal moderna, con el castigo dentro de una sociedad moderna, es hablar de castigo como una opción. Y hablando de la rehabilitación tiene que ser ese proceso que permita que la persona salga de esa lógica de criminalidad y entre a una lógica también de vivir en sociedad. Sin embargo, lamentablemente hasta ahora el poder está viendo, el castigo se está viendo como un mensaje de poder, de educar para tener buenos presos y no buenos ciudadanos. Por eso es que se afirma mucho que la cárcel está en peligro de destrucción. Cada vez se ve más fuerza que la cárcel ya no es la solución a los problemas de fondo. Por eso es que se exhorta muchas veces que los remedios ya no sean a través de normas penales, sino muchas veces a través de normas civiles, de modo que también quede muy
segmento muy pequeño de decisión penal, ¿no? Que no sea a través necesariamente de la violación de libertad, sin embargo, como ustedes saben, todavía hay este discurso político, principalmente, donde todos constantemente nos están hablando de aumentar la pena, de eliminar las armas de drogas, todas estas situaciones que de alguna forma lo que hacen es buscar frenar esa arbitrariedad y ese. La transformación política de la política penal también transforma. Quiero dejarles este mensaje final. El reflejo de lo que está en la sociedad es lo que está dentro de la sociedad. Mientras la sociedad siga siendo violenta, las cárceles van a seguir siendo violentas. Entonces, hay que para que no sigamos viendo estas escenas de terror y masacres a partir de, por supuesto, responde también a los organizados que tienen trabajado de forma efectiva, pero que con un alto grado de afinamiento de políticas culturales, con una populismo penal, no van a permitir que el Estado pueda lograr ese régimen ordinario que tantas veces la Corte Constitucional ha recomendado al Estado para que no recurra a los Estados. Eso es lo que quería transmitir.